en función de entre querer, bueno, para los que no lo tenían, ahí está el link de Classroom, por favor. Bien, mencionaba que habíamos estado platicando acerca de los impuestos y cómo esos impuestos, mencionaba, tenían o tienen, mejor dicho, algunos principios. Un principio de justicia que tiene que ver con que todos los ciudadanos en aquel entonces, cuando históricamente se instituyen los tributos, automáticamente todos los súbditos debían de contribuir a la monarquía. Hoy todos los ciudadanos deben de contribuir al gobierno. ¿Y en qué proporción? Bueno, pues en una proporción que esté lo más cercano a la capacidad de cada uno. De ahí que los ingresos gocen de una protección de parte del Estado en cuanto a la generalidad de los impuestos y en cuanto a la uniformidad de los mismos. Es así como ese principio de justicia tiene que ser de aplicación general y, por supuesto, también debe de contener una uniformidad. Ahora bien, en función siempre de lo que son principios como tal, un principio de certidumbre de los impuestos como tal, recuérdense que al final cada individuo que va a estar obligado a pagar un impuesto como tal, que puede ser un impuesto fijo, pues tiene que tener precisamente la calidad, en principio, de que es contribuyente quien deba de pagar. Tiene que tener entonces la identificación de ese sujeto, del objeto que se esté realizando a efecto de poder establecer aquel hecho generador que más adelante lo vamos a explicar, y la cuota y forma en que deba de hacerse efectivo el pago. Si tenemos sujeto, si tenemos el objeto o hecho generador, si tenemos cuota sobre la cual hay que pagar, si tenemos fecha o forma en que deba de pagarse, ya desde ahí tenemos certidumbre precisamente en ese quehacer impositivo. Y en caso de incumplimiento, hasta deja establecido lo que podría ser una infracción como tal. Bueno, podemos entonces establecer que también hay un principio de comodidad que habíamos hablado. Y en ese principio de comodidad, cuando nos referimos a la forma de todo ese tipo de impuestos que son trasladados a los ciudadanos, la comodidad debe de venir atada a aquellos elementos como la época en que sea más conveniente para el pago del contribuyente. Ya alguien lo mencionaba de ustedes, está el caso de el por qué han extendido el cobro del impuesto de circulación, por ejemplo. Ya lo han extendido hasta el mes de julio porque se sabe positivamente que hay un ingreso que todos, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos, van a percibirlo como tal. Y desde ahí que, si bien es cierto, el impuesto pueda cobrarse de una forma inmediata, pues también habrá que llegar a establecer no solo las causas que en algún momento han originado el nacimiento de una obligación tributaria, sino que también tiene que contener ese tiempo para hacer efectivo el pago correspondiente. De ahí que algunos consideren que finalizar un ejercicio fiscal el 31 de diciembre les permite en algún momento tener cierta disponibilidad ya de pago de impuestos. Y pues algunos finalizan el 31 de diciembre y a principios de año están haciendo efectivo el pago de sus impuestos. Y hay quienes obviamente utilizan el plazo ya casi para finalizar a efecto de poder, en este caso, darle cumplimiento.
Recordemos que el cierre de un ejercicio fiscal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, casi siempre, la ley les faculta para que puedan hacer efectivo el pago dentro de los 3 meses siguientes. Es así como en algún momento el tributo tiene que cumplirse en su pago el 31 de marzo. Bueno, esto tiene que ver con ese principio de comodidad. Hay un cuarto principio que habíamos hecho precisamente alusión al mismo y que tiene que ver que todo impuesto al final debe de planearse, ¿ya? Y si estamos teniendo una planeación, lo único que podríamos encontrar como diferente es lo que se recaude y lo que ingrese al tesoro público, ¿ya? Hay que tomar en consideración que muchas veces se sale de las manos el controlar efectivamente el cobro de los impuestos. Y desde ahí que si el Estado tuviese que recaudar todo, solo ellos, entonces para poder cobrar los impuestos se tendría que venir y disponer de muchos funcionarios o empleados públicos. Y de ahí que el mismo Estado, por principio de economía, a pesar de que no puede trasladarle las distintas instituciones, no pueden trasladar el cobro y la administración de los tributos, porque para eso el Estado lo ha delegado en la Superintendencia de Administración Tributaria. También es de reconocer que el cobro de tributos a través de los bancos, a través de, si ustedes quieren, de la presentación de, pues hoy en día electrónicamente, o bien en algún momento, pues sería a través de la recaudación de terceras personas en calidad de agentes de retención. Todo esto el Estado les da una calificación a efecto de que los impuestos cumplan con ese principio de economía, pero es de economía para el Estado, no así a veces para los contribuyentes, que cada vez que hay más exigencia de parte del Estado, el contribuyente tiene que preparar, tiene que contratar a expertos o profesionales o más personal para poder llevar el control y de ahí que se desprenda ese principio de economía. Bueno, yo creo que por ahí habíamos quedado con ustedes. Recuerdo que íbamos a empezar a ver las características cuando hubo un bajón de energía y esto mantuvo totalmente irregular durante casi los 20 minutos este servicio de redes sociales. Ahora bien, los impuestos tienen características. Así como tienen principios, pueden tener características. Y dentro de las características, pues más relevantes, llamémosle, no podríamos decir que son las únicas ni tampoco que sean las más importantes, pero sí tienen mayor grado de relevancia, es que un tributo o un impuesto, la característica primaria es que este es coercitivo. El Estado exige el cumplimiento. El Estado establece el uso de ese poder tributario para poder generar una exacción, es decir, un cobro de los impuestos como tal, por ese poder de imperio. Esa es la primer característica de un tributo. Hay una segunda que tiene y se establece que todo tributo no genera contraprestación al momento del pago de los impuestos. Entonces, el Estado no ofrece en ningún momento una contraprestación directa, ¿ya? Ningún servicio personal o individual al contribuyente. ¿Por qué? Insisto, el impuesto en ningún momento va a generar contraprestación directa. ¿Y qué podríamos decir? Recuérdense que hay un principio dentro de la recaudación
que son trasladados a un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, y de ahí que los tributos, por ejemplo, ya todos vayan a parar a básicamente es decir, a un mismo saco, a un mismo bolsón, llamémosle, ¿ya? Y ese mismo bolsón, ese mismo saco, va a establecer la calidad de ese principio de unidad presupuestaria. De ahí que los tributos, entonces, no generen contraprestación. Esa la podríamos asumir como una segunda característica. Hay una tercera característica y que tiene que ver que la cuota que en algún momento en calidad de tributo, pues, o impuesto requerida por el Estado, siempre va a gravar una renta privada, ¿ya? Y desde ahí que esa cuota que al final genera riqueza dentro de la ley tributaria es la exacción, esa cuota privada. ¿Por qué? Porque va en dirección hacia la iniciativa privada, ¿ya? Y desde ahí entonces podemos comprender, ¿ya? Que sí y solo sí, ¿ya? Tendríamos a que los impuestos siempre se trasladarán, ¿ya?, a los ciudadanos, a la obtención de esa exacción sobre la iniciativa privada. Bueno, bajo ese aspecto podemos entonces definir que hay una característica llamada la cuota privada. Y a eso me refiero con la exacción dentro de la iniciativa privada. Y una cuarta característica de todo tributo, recuérdense que lleva como destino el cumplimiento de los fines y deberes del Estado. El cumplimiento de ese artículo 1 y 2, precisamente, de nuestra Constitución Política del Estado. A satisfacer esas necesidades, esos servicios públicos que permitan ese bien común y ese desarrollo integral dentro de la sociedad. Entonces, dejamos esas 4 características. Pueden, insisto, haber más. En este caso se trata de tomar lo más relevante. Lo coercitivo, el que no haya contraprestación, el que es una exacción o cuota privada y que van destinados a financiar los fines del Estado como tal. Bueno, vamos a encontrar también, si no hay alguna duda, que los impuestos tienen una clasificación. Pregunto antes, ¿habrá alguna duda? De mi parte no, licenciado. Muchas gracias. Todo está claro. Bueno, está bien, licenciada Riviaga. Bueno, los impuestos tienen una clasificación. Está bien ahí a quienes escriben. La clasificación de los impuestos pueden ser impuestos directos. Esos impuestos directos pueden tener una subclasificación y que son impuestos personales, ¿ya? Y también hay impuestos mal llamados reales, con ventajas y desventajas. Pero también dentro de esa clasificación hay otro gran grupo de impuestos indirectos. Y de esos impuestos indirectos vamos a encontrar todos aquellos que recaen sobre actos, ¿verdad?, que se realicen y sobre el consumo como tal. De igual forma, ese tipo de clasificación tendrá ventajas, desventajas, al igual que los impuestos directos. De ahí podemos establecer entonces que un impuesto directo es aquel en donde el sujeto
a quien se le extrae, a quien le repercute el cobro de ese tributo, ¿verdad? En algún momento, pues es un sujeto que o mejor dicho, que como sujeto pasivo está identificado y obligado al pago de estos. ¿Ya? Y ese sujeto a quien le percute el cobro, ¿ya? A quien se dirige el cobro, pues va a estar incidido porque no da una traslación a un tercero, sino que él mismo lo determina y es el obligado directo al pago de ese tributo. Por eso se dice en términos técnicos que los impuestos directos son aquellos en donde el sujeto percutido, ¿ya? O el sujeto incidido no le da traslación al tributo a un tercero. Y aquí podemos establecer entonces que el Estado, mediante procedimientos acá en su legislación tributaria, va a determinar la capacidad contributiva en relación a las rentas, en relación a aquellos ingresos, podríamos decir, que tiene el sujeto pasivo en calidad de contribuyente y que en algún momento haya percibido y devengado. De esa cuenta, entonces, el legislador casi siempre traslada una serie de leyes que en algún momento permiten que X sujetos en estos impuestos directos puedan alcanzar inmediatamente al verdadero contribuyente y que éste no se lo está trasladando a un tercero. Un ejemplo de este tipo de impuestos que se aplican es el impuesto sobre la renta. ¿Ya? ¿Y por qué el impuesto sobre la renta? De una forma directa. Porque ese tributo no es trasladativo. Ese tributo, si el sujeto pasivo de la obligación tributaria está como sujeto directo de pago de impuestos sobre la renta, sencillamente el total de su facturación viene y le tendrá que cargar o el 5 o el 7% según corresponda, atendiendo a la ley del impuesto sobre la renta, libro primero del decreto 10-2012. Ahí se va a establecer que tendrá 10 días hábiles para hacer efectivo el pago del impuesto sobre la renta sobre el total de su facturación menos el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiero decir? Que si pensemos, en algún momento alguien de ustedes tiene una actividad económica y facturó, está primero que nada inscrito como sujeto de pago directo de impuestos sobre la renta. Entonces, y factura 112,000 quetzales en un año, o en un mes, disculpen, en un mes tendrá primero que nada que deducirle el IVA. A esos 112 le quita el IVA y le quedarán 100,000 quetzales de base. Sobre eso se calcula el 5% y se hace efectivo en los primeros 10 días del mes siguiente al que se haya concluido la facturación como tal. Es decir, del mes inmediato anterior establece la ley. Pero para no confundirlos, en este momento, diríamos, estamos finalizando julio y en los primeros 10 días hábiles del mes de agosto se tendrá que hacer efectivo el 5% del total facturado en el mes de julio. Es decir, del mes inmediato anterior. Bueno, ese es es un impuesto. Pues hoy estoy mero tartamudo. Esto es un impuesto directo como tal, ¿ya? Entiéndase, ese sujeto percutido. Y el sujeto percutido es el contribuyente.
es ese sujeto pasivo, solo que técnicamente encontramos legislación en donde en algún momento se hace alusión a un sujeto percutido, pero es porque sobre él está percutándose la recaudación de un impuesto. Bueno, y es ahí en donde, por ejemplo, hay doctrinarios como Matus Benavente, Manuel Matus Benavente, si mal no recuerdo, es mexicano, sí, mexicano, establece que ese impuesto directo, pues el Estado va a utilizar procedimientos dentro de su legislación para determinar no solo la capacidad contributiva, sino que también aquella cantidad que efectivamente haya sido devengada por un contribuyente. A eso se refiere con un impuesto directo. Ahora bien, vamos a encontrar también aspectos en donde esos impuestos directos tienen una subdivisión. Y dentro de esa subdivisión encontramos que los impuestos directos pueden ser reales o personales como tal. Y en algún momento podemos tener que un impuesto real recae sobre determinada cosa objeto, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella. Ustedes pueden tener un vehículo y esta semana finaliza el cobro de la ley de la calcomanía, el mal llamado impuesto de circulación de vehículos. Mi pregunta es, si el vehículo ustedes lo están usando y no es de ustedes y están ustedes obligados a pagar la calcomanía no va a caer directamente en ustedes. No va a recaer, por ejemplo, ni siquiera en el licenciado Carranza o el licenciado Fuentes o el licenciado Castellano. No, va a recaer sobre el vehículo como tal. Claro, ese vehículo no va a poder circular, pero en el momento en que ese bien sobre el cual recae el cobro de un tributo o mal llamado tributo, por eso se le denomina un impuesto real como tal, ¿ya? Ese tipo de tributo, tarde o temprano, será trasladado a quien sea legítimo propietario. Es una forma real de pretender cobrar, pero también hay impuestos que recaen siempre sobre la cosa objeto del gravamen sin que se tenga en cuenta la identificación si el sujeto pasivo es dueño, sí o no, de ese bien o de ese objeto. Un ejemplo de esto, ¿ya? El cemento, el impuesto sobre cigarrillos, por ejemplo. Lo que se cobra a través de las herencias, legados y donaciones. ¿Ya? No se sabe si efectivamente la persona es dueña o no. En una masa de herederos, alguien pudo haber cedido, alguien pudo haber en algún momento generado una compraventa de derechos, pero ahí se consigna siempre a la misma persona y cuando se está en la distribución de la masa de herederos, ahí aparece el legítimo propietario. ¿Ya? Entonces, de una manera inmediata, siempre va a recaer sobre la cosa objeto como tal. Ese es un impuesto real. Pero también en esta clasificación de los impuestos directos encontramos aquellos impuestos personales. ¿Ya? Y estos impuestos son los que toman en cuenta la condición de la persona que tiene el carácter de sujeto pasivo. Es decir, que por principio recae sobre el total de la capacidad contributiva del sujeto pasivo. El impuesto único sobre inmuebles, por ejemplo, ¿ya?
o el famoso IETAP en una empresa personal o como persona jurídica, no importa. Y en lugar de IETAP, o llamémosle ISO, pues, ¿ya? Entonces, ahí recae efectivamente sobre los sujetos pasivos, pero se toman en consideración a aquellos elementos del contribuyente como tal. Bueno, antes de pasar a mencionar ventajas o desventajas, mi pregunta sería si les queda clara esa primera clasificación de impuestos directos, cuando es un impuesto directo y en qué momento esa subdivisión de un impuesto real o personal es trasladado, disculpen. Licenciado, muy buenas noches. Solo una consultita. En esta clasificación, ¿dónde encuadraría el pago que se le hace a las municipalidades, el famoso boleto de ornato? Ya, bueno, recordemos que este es un impuesto, pasa a ser personal. ¿Por qué razón? Porque automáticamente afecta el carácter, óigase bien, ¿tá? El carácter de condición económica del sujeto. ¿Qué sucede con el boleto de ornato? Pese a que hay una declaración de inconstitucionalidad en este arbitrio, porque, ojo, esto es arbitrio como tal. Fue promulgado por el Congreso de la República hace buenos años y afecta de una manera directa, ¿ya?, las condiciones económicas de una persona. Y esa persona pasa a ser sujeto pasivo al momento de la obligación. Si bien es cierto, hay una inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad sobre este tipo de arbitrio no ha sido derogado, sino que se suspendió el atropello que muchas veces las municipalidades cometían. Si, por ejemplo, yo tengo un bien inmueble en la ciudad de Guatemala y necesitaba realizar cualquier gestión en la municipalidad de Guatemala, me obligaban a que presentara boleto de ornato expedido por la municipalidad de Guatemala. Si yo trabajaba en la antigua Guatemala, aquí tenía su sede la entidad mercantil y desde ahí me descontaban, pues el boleto de ornato se pagaba en la antigua Guatemala. Pero si tenía un área de descanso, un chalet en la playa, ejemplo, Santa Rosa, para tirarnos hacia Monterrico, pues resulta que cuando iba y realizaba gestiones de esa área de descanso, en Santa Rosa me exigían que pagara boleto de ornato. Entonces, ante ese atropello suspendieron un par de artículos en donde el boleto de ornato no es obligatorio para ningún trámite. No es determinante la presentación del boleto de ornato para un trámite. Y aquí hay algo más, que se paga y tiene, óigase bien, como el hecho generador de ese tipo de arbitrio es la cantidad de ingresos. Hasta por ahí se iba a declarar una inconstitucionalidad parcial por la sencilla razón de que la nueva ley del impuesto sobre la renta es el libro primero del decreto 10-2012, que es la nueva ley del impuesto sobre la renta, dentro de la subclasificación de los grupos que participan en la ley del impuesto sobre la renta, están los que realizan actividades productivas. 2, están aquellos que están en relación de dependencia. Y existe otro grupo que en algún momento tiene suerte y que tiene incremento en el patrimonio. Entonces surgen 3 hechos generadores distintos atendiendo a la actividad que el sujeto realice. Y si el sujeto está en relación de dependencia, automáticamente tiene que cumplir
con el pago del impuesto sobre la renta, pero también tiene que cumplir con el pago del impuesto, no solo del impuesto sobre la renta, sino que muchas veces del arbitrio boleto de ornato. Muchas veces se quiere tergiversar el 243 constitucional, estableciendo que el boleto de ornato es un arbitrio, ¿ya? Por la cantidad de ingresos, es decir, el hecho generador es el monto de los ingresos, mientras que el impuesto sobre la renta es un tributo que debe de cancelarse como consecuencia de la actividad productiva. Y aquí hay que tener especial cuidado. La actividad productiva en ningún momento está siendo comprada. Ahí lo que se está alquilando es fuerza de trabajo y lo que se obtiene de ingreso es un porcentaje en calidad de salario o de sueldo. ¿Ya? Y para los que en algún momento les quede duda entre salario y sueldo, recuérdense que salario deviene de los pagos retribuibles al esfuerzo humano llamado trabajo desde la época de Ubico. Y tiempo atrás, donde comúnmente se pagaba con sal muchas de las prestaciones. De ahí queda que generan una subclasificación de salario para los operativos y de sueldo para la gente ejecutiva. ¿Ya? Al final es un pago por alquiler de fuerza de trabajo, que alguna sea física y la otra tenga una carga de desgaste emocional o psíquico, ya es otro escenario. Entonces, me extendí un poco, pero es importante que vean esa diferencia entre lo que es el arbitrio y lo que es el impuesto como tal. Y lo que podría ser una tasa, que ya vamos a profundizar. Espero haberle dejado por ahí, licenciado, lo más claro que pude en cuanto a su inquietud. Muy fino, licenciado, muchas gracias. Licenciado Mota. Bueno. ¿Alguien más que tuviera alguna inquietud con los impuestos personales o los impuestos reales? Por favor, creo que es el momento. Si no, yo entro a analizar algunas ventajas. Licenciado, buenas noches. Les saludo Wanda Zelaya con una consultita. A mí no me quedaron claros los impuestos personales. Mi pregunta es... Sí. Recuérdese que un impuesto personal es donde la administración tributaria va a tomar en consideración las condiciones que tiene una persona para tener la característica o el nombre de sujeto pasivo. Usted como persona natural, si no tiene una empresa, si no está inscrita en ningún tipo de obligación tributaria, sencillamente no va a tener la calidad de un sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿ya? De manera directa. Sin embargo, hay condiciones en donde lo que se genera es que usted va a trasladar, ¿ya? Atendiendo a su capacidad de ingresos, pues una cantidad contributiva al Estado. Usted compra, paga IVA. Le piden su número de NIT. Si usted no, en algún momento no tiene ningún tipo de actividad, muchas veces, mire, consumidor final, ¿ya? No tiene, entonces, aquí hay algo que le permita ser parte de la estructura de la figura de un contribuyente en calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria. Aun y cuando genere tantas compras. Ahora bien, cuando usted tiene un número de identificación tributaria y a usted en su trabajo, por sus situaciones, ya sea laborales o de liquidación de recursos, empiece a exigir facturas con un número de identificación tributaria, usted como persona individual empieza a tener la característica básica de sujeto pasivo. Y este principio
en cuanto a que a la clasificación de los impuestos directos y que sean personales, entonces esa capacidad contributiva total va a permitirse que el Estado le genere exacción, le genere cobro por sus distintas actividades. Esos son impuestos personales. Le voy a trasladar palabras más sencillas. En un momento determinado, usted tiene un vehículo, tiene una propiedad, tiene un negocio, es decir, una empresa individual, y pues se saca la lotería. Viene el Estado, como es una persona individual, va a establecer en algún momento ese total de la capacidad contributiva. Primero que nada, en función del vehículo, tiene que pagar impuesto de circulación de vehículos porque está el vehículo a su nombre. 2, tiene la propiedad y tiene que pagar el impuesto único sobre inmuebles. Y le van a llevar una cuenta corriente. 3, tiene una empresa en donde está inscrita, por ejemplo, en compras y ventas de IVA o solo factura, y desde ahí es contribuyente del IVA. Pero pueda que solo sea contribuyente del IVA en la calidad de pequeño contribuyente en un régimen simplificado. Y resulta ser que cuando se saca la lotería le dicen, bueno, se sacó 100,000 quetzales. Primero que nada le quitan el 10% por incremento a su patrimonio. Y seguidamente le descuentan el 3% de timbres, porque como este pasa a ser un título de crédito al portador, tienen que timbrarlo a efecto de darle la validez dentro de los registros contables de la lotería como tal. Ya de ahí, en esa cuenta corriente, establecieron que usted pagó impuesto de circulación, que canceló impuesto sobre inmuebles, que canceló impuestos sobre la renta dentro del premio e IVA en calidad de contribuyente especial. Entonces, ya de ahí podemos decir que esos impuestos personales son los que la administración toma en cuenta para poder establecer las condiciones de un gran total de la capacidad contributiva que usted tiene hacia el Estado. Espero dejarle ahí claro el escenario. Gracias, licenciado. Está bien. Bueno, los impuestos. También en algún momento tenemos que visualizarlos, que siendo directos pueden tener ventajas o pueden tener desventajas. Una de las grandes ventajas de un impuesto directo es que se le permite al Estado en algún momento entrar a prever el grado de percepción que vaya a tener sobre los mismos. Va a tener una idea. Va a tener algo predeterminado de cuánto va a recibir. Recuerdo que el día de ayer entrevistaban al superintendente de administración tributaria y él establecía que en función del impuesto de circulación iban a recibir más o menos 750,000 millones de quetzales. Y que dentro de esos 750 millones, que era lo que proyectaba el parque vehicular, pues fácil, era 500,000 millones de quetzales de impuestos que tienen que ver con vehículos automóviles o vehículos de 4 ruedas. Y luego establecía que dentro de esos existía un parque vehicular que estaba ya fuera de y que no se sabía de quién en algún momento pues era quien debió de haber dado el aviso de transferencia y que por lo tanto seguían como omisos, fácil, 12 millones de quetzales. Y que dentro de los vehículos de 2 ruedas, entiéndase, motocicletas, existía y se había generado un gran incremento
de un promedio de 80 como a 120 millones de quetzales. Y así iba segregando la totalidad que ese tipo de impuesto iba a generar. Entonces, un impuesto directo permite entrar a prever la temporalidad y a percibir cuánto va a obtener el Estado como tal. Dos, son impuestos que tributan en mayor parte las personas que tienen riqueza. Si ustedes tienen, ejemplo, vehículo, pues tienen más riqueza de alguien que no tiene vehículo. Si ustedes en algún momento tienen empresa, obviamente están mejor posicionados, aun y cuando la empresa sea pequeña y uno pase apuros para sacar a flote su empresa, pero la doctrina así lo reconoce, ¿verdad? Que tributan las que tienen más riqueza, ¿verdad? Son tributos que tienen una gran facilidad al momento del traslado como tal. ¿Por qué? Porque sé positivamente que si un contribuyente obtuvo X cantidad de ingresos y dependiendo el modo de liquidar para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, es a él a quien se le tiene que cobrar. ¿Ya? Bueno, también hay que tomar en consideración que otra ventaja es que se le permite al contribuyente para que conozca que hay más oportunidad de fiscalizar sus distintos pagos. ¿Por qué? Porque si hay formularios hoy en día y los cuales establecen que se facturaron 112,000 quetzales, a la hora de ingresar el total de la facturación, el mismo formulario automáticamente establece la base impositiva. Le quita el impuesto al valor agregado y no hay vuelta de hoja. Sobre los 100,000 se tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, una ventaja de ese impuesto directo es que el contribuyente entonces sabe que la administración tributaria, la cual el Estado le ha delegado el control, la fiscalización y cobro, va a tener más oportunidades para poder fiscalizar precisamente los tributos que debió de haberse pagado en calidad de contribuyente, debió de haber pagado en calidad de contribuyente. Y una de las últimas ventajas, podríamos ver un sinfín, pero dentro de las básicas, es de que la determinación de un tributo permite conocer a la persona que tiene que satisfacer el pago del tributo, ese tipo de imposición que deba de trasladarse y la cantidad que deba de pagar. Ejemplo, si tenemos una relación de dependencia empleador-trabajador, yo debo de presentar una declaración jurada ante el patrono como proyección sobre mis ingresos para efectos de las retenciones de impuestos sobre la renta. Pues ahí tienen todos mis datos, me conocen, saben cuál es la época en que me van a estar pagando para efectos de tenerme o retenerme el tributo, bajo qué tipo de imposición voy a estar, ¿ya? Si obtengo en algún momento tributos más allá de los que permite la liquidación, o mejor dicho, la deducción, disculpen, lo que permite la deducción sin comprobante alguno sobre el total de los ingresos, me tienen identificado. Y por supuesto, cuando debo de pagar, también me tienen identificada la cantidad que debo de pagar. Entonces, esa serie de ventajas como pues que el Estado pueda proyectarse cuánto va a recibir, o que el Estado tenga la capacidad de conocer al contribuyente, o que el Estado le pueda fiscalizar con mayor facilidad, o que el Estado en algún momento sabe que de forma periódica va a estar obteniendo esos ingresos, o que en algún momento pues sabe el Estado que
es un tributo en donde las personas que tienen más son las que van a pagar más, o que en última instancia se pueda conocer efectivamente quién es la persona que deba de pagarlos, la época del pago, el tipo de imposición y la cantidad por pagar, pasan a ser ventajas sobre un impuesto directo. Parte de las desventajas es que, dicho sea de paso, un impuesto directo será o tendrá como desventaja básica que pasa a ser bastante sensible para los contribuyentes, ya que son, quiérase o no, afectados de una manera directa. Es una desventaja. Se sabe que se le está castigando muchas veces a aquel empresario, aquel comerciante que tiene en algún momento algunas otras obligaciones. Ejemplo, desventaja de ese impuesto directo, porque teniendo que pagar impuestos sobre la renta hay que pagar ISO, y que luego le dejen tan sensible de que el primer año no va precisamente a aplicarse el ISO sobre la amortización que deba de realizarse del impuesto sobre la renta. Hay un acto sensible como tal. También existe desventaja en que el Estado, ¿verdad?, puede en algún momento asumir una postura o fijar una postura en donde va a aumentar ese tipo de impuestos y casi nunca hay mayor oposición del contribuyente. ¿Quién se ha opuesto al incremento del pago del impuesto de circulación, por ejemplo? Si lo que hacen es darle a una tabla un valor dolarizado a los vehículos, y sobre ese valor dolarizado sencillamente se aplica un tipo de cambio. Y si en el momento en que se tenía que pagar la calcomanía, el tipo de cambio estaba, por ejemplo, al 7.80, es ahí donde muchas veces tiene que pagar sobre un vehículo. Pero si el año pasado, puede decir alguien, pagué 280 y hoy tengo que venir y pagar 310. Son 30 quetzales, sí. Pero el año pasado, cuando se calculó la tabla y se fijaron los porcentajes, el tipo de cambio estaba a 7.55. Y resulta ser que ahora está a 7.80. Y sobre ese valor del listado dolarizado, el cual aprueba el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y mucho ojo, ustedes van hacia afuera y escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Ya? El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria sanciona y publica el listado de los valores de los vehículos usados. ¿Qué está realizando el directorio en ese momento? A ver, un voluntario, ¿qué está estableciendo el directorio en ese momento? Pero solo uno. Las cantidades, está fijando el tributo que va a pagar cada contribuyente sin consultar, sin que haya ninguna mayor oposición. Ajá, pero esa es la desventaja. Los está incrementando y no hay oposición alguna, mencionaba. Pero realmente, ¿qué está haciendo el directorio, licenciada Marlene? Aparte de esto, está legislando. Recordemos el principio constitucional del 239, en donde es competencia exclusiva del Congreso de la República el decretar impuestos directos, indirectos, extraordinarios, contribuciones especiales, arbitrios, atendiendo, y ahí le da una serie de elementos. El sujeto pasivo de la obligación tributaria, el hecho generador, la base imponible, las exenciones. Claro, no voy en el orden constitucional porque no las tengo en orden, pero sí recuerdo que están plasmadas, están normadas en ese artículo 239. Y es una función exclusiva del Congreso. Y por ahí, en algún momento se puede dejar venir un grado de inconstitucionalidad. Pero cuando yo les mencionaba esto, ustedes que van hacia afuera,
mis distinguidos y próximos colegas, ahí hay un punto de tesis, ¿ya? Un punto de tesis. Buscar el número de resolución que aprueba, por ejemplo, ¿ya?, los valores y versus el conflicto dentro de la primacía constitucional para efectos de poder establecer a quién le corresponde dicho proceso como tal. Bueno, y aparte también hay desventajas en donde en algún momento hay muchas, o mejor dicho, hay muchos actos de comercio aglutinados en un buen sector de la población que no tributan. Y no voy a decir que toda, es un buen porcentaje de la economía informal. Ellos no tributan, ¿verdad? Ellos comercializan, pero me refiero, están comercializando, están obteniendo una utilidad y ahí no puede recaer un impuesto personal o impuesto real en calidad de impuesto directo. Entonces, ahí automáticamente ese tipo de actividad empieza a establecer que hay una desventaja en un impuesto directo en relación con el contribuyente que sí cumple con su obligación. Bueno, y asimismo podríamos decir entonces que hay tres grandes desventajas como la sensibilidad del contribuyente afectado en cuanto al cambio o incremento que el Estado le traslade al contribuyente sin que se genere una oposición, y en donde un buen sector de la economía informal pues se queda sin tributar. Partiendo de esto, dejo de lado impuestos directos y paso a los impuestos indirectos. Un impuesto indirecto es aquel que grava la riqueza, óigase bien, pero no por su existencia en sí, sino por una manifestación de riqueza de manera mediata. Es decir, que este impuesto se percibe con ocasión de ciertos actos de la vida económica, ¿ah?, y en donde el Estado ignora la individualización del contribuyente y aún más, no le interesa conocerla, se ha visto. Porque si le interesara conocerla, ya automáticamente la base de recaudación debió de haberse ampliado. Pero hasta el momento, ¿ya?, ese tipo de actos de vida económica, ¿ya?, pues que generan riqueza de manera mediata, van a permitir entonces que un contribuyente pague impuestos indirectos en donde al final no se grava muchas veces al verdadero contribuyente, sino lo que se llega a gravar es la persecución muchas veces. La calidad de sujeto del impuesto y el pagador son dos personas distintas. Alguien de ustedes puede tener una empresa y resulta ser que está inscrita, por ejemplo, en el impuesto, un impuesto indirecto como el impuesto al valor agregado, por ejemplo, que es un impuesto traslativo. El Estado nunca va a conocer realmente quién fue el contribuyente de ese impuesto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen empresa, le están vendiendo al consumidor final. Pero el Estado no se va a interesar en el consumidor final. Se va a interesar en ustedes, en calidad de sujetos pasivos que tienen en algún momento, pues, un acto que a ustedes les va a generar cierto grado de riqueza. Bueno, bajo este escenario, podemos ver entonces que las cualidades del sujeto de un impuesto casi nunca, insisto,
van a ser las mismas de aquel que pagó el tributo. El legislador grava al sujeto a sabiendas que este impuesto al valor agregado se va a trasladar al que pague para consumir el bien. ¿Por qué? Porque son tributos que gravan el consumo. Y desde ahí podemos tener una gran ligera subdivisión de impuestos indirectos, todos aquellos impuestos que recaen sobre el consumo. Y hay impuestos que recaen sobre determinados actos como tal. Un impuesto sobre el consumo, básicamente la producción o transferencia de las mercancías generan un impuesto sobre consumo. La diferencia es de que hay bienes que se consumen de manera directa como consumo final, pero hay bienes que se consumen o se adquieren y se consumen al ser transformados en otro tipo de bienes. Y esto genera valores agregados. El que vendió el algodón cobró su impuesto, pero el que compró el algodón va a invertirle fuerza de trabajo y otros componentes químicos o materias primas y va a producir hilo y va a vender el hilo. Entonces, ahí hay un valor agregado. Hay transferencia. Luego aparece un tercero comprando el hilo. De igual forma, le involucra fuerza productiva, otros elementos y produce tela. Y ahí vamos una cadena de bienes en donde no existe un consumo directo, sino que existe el consumo de ciertos bienes que van a llevar una cadena de, óigase bien, de proceso para poder elevarlos a otro tipo de productos que tarde o temprano van a producir otro tipo de bienes y que en esa cadena finalmente pueda salir un producto de consumo en este caso. Insisto, el que compró el hilo, más materias primas, más fuerza de trabajo, ya decía, produjo la tela. Bueno, las modistas, coloquialmente costureras, los sastres, ¿ya?, van a adquirir las telas y van a producir prendas de vestir. Ahí tuvieron todavía otra serie de materias primas, fuerza de trabajo y generaron otro bien. Esas prendas de vestir van a ser absorbidas por alguien que tiene un almacén. Va a tener a disposición determinado equipo, la renta de un establecimiento para poder proyectarse al consumidor o al mercado de consumo final. En esa cadena, entonces, podemos decir que un impuesto al consumo muchas veces recae sobre la producción o sobre las transferencias de esos bienes. Y desde ahí encontramos un gravamen. Y ese gravamen, como última fase de un proceso económico, llega con destino al consumo final. Eso sucede para poder cobrar impuesto al valor agregado, por ejemplo, en bebidas alcohólicas, en tabaco, en derivados del petróleo, en aquellos bienes que consumimos para mantener, si ustedes quieren verlo así, nuestra subsistencia, nuestra comodidad, ya, como tal. Insisto, son impuestos que gravan el consumo. Y aquellos que gravan determinados actos caen. Es decir, bueno, técnicamente tendría que ser que ese impuesto recae sobre determinadas operaciones que muchas veces son parte de un proceso económico.
Ejemplo, en un proceso económico, si bien es cierto, hay timbres que muchas veces se le deben de pegar a, por ejemplo, a los productos de bebidas alcohólicas o al tabaco, o sobre aquel tipo de acto de transferencia a través de una donación, a través del nombramiento de un representante legal, a través de la autenticación de fotocopias. Entonces son tributos que recaen sobre determinados actos o hechos que pueden ser parte de una producción al consumo o determinados actos o hechos con carácter jurídico. Y esos son impuestos que al final tienen que ver, ¿ya?, como impuesto indirecto sobre determinados actos, ¿ya? Recordemos que ahí siempre se pegan timbres en la legalización, timbres fiscales, en la constitución de sociedades. Cada patente de sociedad llevará 2 timbres de 100 quetzales atendiendo a la ley. En una legalización, pues se le tendrá que venir y adjuntar el timbre de 5 quetzales. Me refiero a timbres fiscales. Aparte están los timbres notariales como tal. Bueno, de igual forma, las compañías que distribuyen concretamente, por ejemplo, cigarrillos, pues alcohol como tal, pues pasan a adherirle los timbres, ¿ya?, en ese proceso de una importación de cualquier tipo de bebida, ¿ya?, a efecto de darle legalidad en el ingreso como tal. Bueno, estas serían unas de las situaciones sobre esos impuestos que afectan actos como tal. Esos impuestos indirectos también tienen ventajas y desventajas, ¿ya? Y un impuesto indirecto, una de las ventajas es la flexibilidad, en donde el Estado va a permitir aumentarlos sin mayor oposición del contribuyente. Ese tipo de tributo se traslada siempre al consumo como tal. De esa cuenta, ustedes podrán ver grandes desplegados de incremento en bebidas alcohólicas, envasadas, carbonatadas o bien en cigarrillos, y todavía con con la alerta: este producto es dañino para el consumo humano. Y ahí lo están comprando. Si saben que el tabaco produce cáncer en los pulmones, que las bebidas fermentadas o alcohólicas producen cáncer, ya sea hígado o páncreas, y ahí están consumiendo. Entonces, se grava. Supuestamente es un ingreso que tendría que venir a salud y a la promoción del aviso del daño que produce ese tipo de productos. Y sin embargo, ahí están consumiendo. Entonces, esa es una de las ventajas de un impuesto indirecto, la flexibilidad entonces de aumentarse y sin mayor oposición. Hay una segunda ventaja, que pasan a ser bastante productivos, si no es que los más productivos para el Estado. Y una tercera ventaja es de que ese tipo de impuestos indirectos afectan siempre a la mayoría de ciudadanos y al final son considerados casi que bajo un aspecto de universalidad como tal. Afectan a todos y nadie dice nada. Bueno, dentro de las desventajas, muchas veces podemos entender de que pues algunos los consideran como no justos porque afectan a la mayoría. También otra desventaja es de que muchos
de estos impuestos no permiten un efectivo control sobre los contribuyentes como tal, y hay otra también desventaja que fomenta la traslación muchas veces como resultado. ¿Por qué? Porque quien lo paga es el consumidor final. Y podríamos decir, ¿verdad?, que no permite conocer a la persona que tiene que satisfacerlos por lo mismo, ¿ya? Entonces, tienen desventajas esos impuestos indirectos. Bien, señores, pregunto, ¿alguna duda como tal? No. Bueno, si tenemos impuestos directos, impuestos indirectos, también tenemos tasas. Y las tasas, al final, pueden existir una gran variedad, pero una tasa, aparte de considerarse como una exacción pagadera por un particular que usa o se beneficia de un servicio o de la cosa pública. Se establece de esta manera por la sencilla razón que una tasa es un ingreso monetario que va a percibir el Estado o un ente público en pago por un servicio especial. Y por eso es que se dice que la tasa es esa exacción, ese cobro, que al final lo va a pagar el particular, que se está beneficiando de ese servicio público o de alguna cosa como tal. Cuando se utilizaba el correo nacional, ahí se cobraba. Las certificaciones que muchas veces cobran entidades semiautónomas o autónomas por delegación de Estado, ministerios de Estado. Cuando ustedes van a traer y les dicen, bueno, atendiendo a la certificación tiene un costo de tanto, ¿ya? Ese tipo de contraprestación al final nos lleva a que en algún momento el Estado pues se esté beneficiando. El tema de algunas contribuciones que se dan por concepto de tasas, como por ejemplo la autorización de una patente de invención o de protección a la innovación creadora, o por ejemplo el pago de un pasaporte o el pago de una licencia de conducir. Se genera la contraprestación. Hay ministerios, no digamos el de Economía, por ejemplo, a través del registro mercantil o el de a través del registro general de la propiedad, que tienen sus aranceles. Ministerios como el de Gobernación, que tiene distintos aranceles, ya sea para pasaporte, ya sea para licencia, para reposición de licencia, por extravío, por renovación, por año, etc. O el registro mercantil con la autorización de libros contables, con la inscripción de un auxiliar de comercio, de una sociedad, ya sea nacional o extranjera, de auxiliares del comerciante, y así podríamos entrar a detallar un sinfín de actividades que regula el arancel del registro mercantil. Lo mismo vamos a encontrar en el registro de la propiedad intelectual, en el registro de la propiedad industrial, en salud pública. Vayan ustedes a salud pública. Sí, que es gratuito la obtención de la tarjeta de sanidad. Sí, es gratuito. No voy a decir que no. Pero es requisito básico, al igual que la licencia sanitaria, para poder obtener un registro alimenticio. Los productos envasados tienen que tener la autorización sanitaria. Tienen que tener un registro. Y por cada producto habrá que pagar un arancel. ¿Ya? Entonces, hay situaciones en varias unidades de Estado en donde fácil se obtiene precisamente una tasa por concepto, obviamente, de aquel beneficio directo. Pero también vamos a encontrar que hay entidades autónomas como el municipio que también requieren del pago de una tasa.
pero a cambio de ello, ¿verdad?, tienen que establecer una contraprestación. Las tasas municipales nos obligan, en este caso, a pagar una serie de, pues si ustedes quieren, de servicios que se vayan a obtener. Ejemplo, canon de agua. Ejemplo, una solvencia municipal. Ejemplo, podría ser la autorización de un derecho de, si ustedes quieren, de piso en un mercado. El derecho de uso de suelo. En algún momento la regulación que pueda existir, óigase bien, sobre determinadas áreas municipales en donde se brinde un parqueo, por ejemplo. Municipales en donde se brinde un parqueo, o bien la autorización para efectos de poder operar A o B negocio o actividad económica, ¿ya? Ya de ahí encontramos entonces que las tasas tienen una gran variedad y que, dicho sea de paso, pues son contribuciones que por obligación tienen que estar establecidas dentro de una ley, pero que a cambio se va a establecer una contraprestación por parte del ente recaudador. Una tasa podríamos establecer que tiene características en donde el servicio que deba presentarse es a petición del usuario, que el servicio que deba de prestarse por parte del Estado o sus entidades descentralizadas, ¿verdad?, es precisamente ese tipo de petición que el usuario haga. Esa es una primera característica. Una segunda, que solo están facultados el Estado y esas entidades para cobrarlas, siempre y cuando presten el servicio. Tercero, pues el cobro debe fundamentarse en ley y debe estar aprobado. Por ejemplo, si se tratara de determinadas tasas por parte del Congreso, pero habrán algunas que por delegación de autonomía, como en el caso municipal, se le traslada precisamente a el municipio como tal. Tomemos en cuenta que en el caso de las municipalidades, siempre que exista cobro de tasas o contribuciones, las mismas, ¿verdad?, primero que nada, debe de fijarlas la corporación municipal, es decir, ese consejo municipal. Habrá que revisar algunas funciones de consejo, pero recuerdo, si mal no estoy, allá por el artículo 72 del Código Municipal y siempre y cuando pues se atienda a principios donde hay una contraprestación y que no sea amenazante de un principio de legalidad sustentado en el 239 de la Constitución, pues los municipios, por esa autonomía, las van a establecer de acuerdo al 255 de la Constitución Política. Es decir, ellos mismos pueden regular sus ingresos atendiendo a sus necesidades, siempre que se genere la contraprestación. De ahí que la tasa pues puede tener un sinfín de nombres como tal. Lo que sí es de que hay elementos sustentables dentro de una tasa que siempre la va a percibir o el Estado o la entidad autónoma por delegación, ¿verdad?, que obtuvo, pero siempre a través de un servicio especial y que debe ser pagada directamente por aquella persona que requiera del servicio. Y una última es que la tasa, dentro de esos elementos, pasa a constituirse en un interés, tendría que ser ingreso, llamémosle ingreso monetario, el cual va a percibir ese ente público, ¿verdad?, por ese derecho que la ley le faculta. Bueno, esto sería lo que es la tasa de forma general. ¿Alguna inquietud, duda, aporte?
No, licenciado, gracias. Bueno, sí. Solo una preguntita. Estos últimos, cuando habló del Estado, la entidad y el ingreso monetario, estos son elementos de la tasa. Es correcto. Así es, licenciada Juárez. Muchas gracias. Ujú. Bueno, ¿alguna otra duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado, Licenciado Gabriel, dígame. Solo disculpe, para las notas de retrasada, no sé